qué la Fiscalía llega a un acuerdo de esta naturaleza? ¿Por qué la Fiscalía, por lo que yo interpreto mirándolo así, cede en tantas cosas, termina entregando una pena que evidentemente beneficia a Jovino Novoa? Además, dentro de estas tres atenuantes, hay una que a mí personalmente me llamó la atención, porque es que dice que el acusado colaboró con la investigación. Perdón, yo me acuerdo de un Jovino Novoa que se negaba a hablar con los fiscales y decía que solo hablaba con la justicia, de un Jovino Novoa que públicamente hablaba con los medios de comunicación, no con los fiscales, diciendo que todo era falso, que era una investigación ideológicamente falsa, haciendo un juego con los de las boletas, sí. Hablaba de fiscales figurines. Entonces, yo no entiendo en qué sentido hablan de que él colaboró con la investigación. Es inentendible, esa es la verdad, es inentendible. Y de hecho, yo creo que por eso a nosotros no nos pasaron la declaración hasta 12 horas, 14 horas antes de la audiencia, porque cuando vimos la declaración de Novoa ese mismo día en la noche, vimos y nos dimos cuenta que él desconocía varios aspectos de la formalización. O sea, no es que tampoco en el momento en que llegan al acuerdo y él dice ya lo cuento todo. No es así, no es así. Y por eso, a ver, los procedimientos abreviados, y lo dicen los propios instructivos del fiscal nacional, el oficio número 286 del año 2010, deben ser revisados con mucho cuidado. Y en los casos de connotación pública, de hecho, el mismo fiscal nacional dice que hay que abstenerse de realizar este tipo de procedimientos, porque es para los casos masivos, los casos en que no se expone la gestión de la fiscalía, y generalmente los procedimientos abreviados se hacen cuando la Fiscalía ve que hay un riesgo importante de perder un caso que se pudiera obtener una pena mayor. ¿Y esto era así? ¿Había un riesgo de perder? Es que siendo interviniente y estando del lado de la Fiscalía, es decir, que habríamos defendido la misma tesis con el fiscal, vemos que no existía este riesgo de perder un juicio oral. Al contrario, yo creo que el juicio oral se hubiera ganado, estaban las pruebas suficientes y por lo tanto se podría haber obtenido perfectamente, y se puede todavía porque esto lo tiene que revisar la Corte, una pena superior a los 5 años y un día. Perdón, solo por no entender el procedimiento, pero independiente que ya el juez haya zanjado todo esto, ustedes pueden apelar, no. Claro, es la apelación que va a revisar, si el tribunal lo declara admisible, la Corte lo revisa y finalmente la Corte dice, mire, sabe que aquí esto debiera ser materia de juicio oral, esto se queda completo y se va en definitiva a un juicio oral. No en forma inmediata, sino que simplemente se deja sin efecto este abreviado, porque es un abreviado, un procedimiento verbal, y la Fiscalía tiene que proceder más adelante a cerrar la investigación, acusar por escrito, y vienen los plazos de preparación de juicio oral y después juicio oral, que estamos hablando de 5, 6, 7, 8 meses más. Pedro, ¿ustedes qué leyeron? La declaración que finalmente hizo Jovino Novoa frente a la Fiscalía para llegar a este acuerdo. Ojo, que se filtró a la prensa además antes de ser entregada a todo el mundo. Es bien curioso, se filtró, de hecho la sacó, creo que la tercera fue que publicó hartos extractos. Ustedes tuvieron acceso, leyeron eso. ¿Hay algún antecedente? Yo sé que esto es complejo que usted mismo lo conteste como abogado, pero ¿hay antecedentes judiciales que uno entiende para un acuerdo de este tipo o hay otro tipo de razones? La verdad es que la declaración de Novoa fue, yo diría más que nada formal. No hubo antecedentes que uno dijera, y ahora entiendo todo cómo funcionaba esto. La verdad es que yo creo que fue una declaración más que nada para cumplir una parte del acuerdo con los fiscales, que era prestar formalmente una declaración. Pero es una declaración muy cuidada, muy estudiada, preparada. ¿Reconoce los hechos? O sea, reconoce hechos que son imposibles de no reconocer. Como por ejemplo lo que hacía con su secretario, los talonarios de boletas que se manejaban dentro de la oficina del estudio donde trabajaba Novoa, o era socio Novoa. ¿Y hay otras cosas que no reconoce de lo que se le pregunta? Bueno, de Sokimich hay una pregunta así bastante superficial y él dice, no, mire, de eso sí que no es verdad. Y punto, sería todo. Interesante sería escuchar qué opina, por ejemplo, la ex jefe de prensa de la UDI, Lili Zúñiga, qué es lo que opina respecto a que la Fiscalía haya descartado totalmente Sokimich. Y por eso la gente tiene derecho a conocer este tipo de casos importantes, grandes, en un juicio oral. La gente incluso puede ir y sentarse adentro del juicio oral y observarlo.
los medios pueden filmarlo y esto se puede transmitir y todo el mundo ver, ah, perfecto, ahora entiendo lo que estaban haciendo. Y no sé, a mí me habría gustado también que la Fiscalía hubiera formalizado a los políticos, Jovino Novoa en particular en este caso que estamos analizando, por un delito funcionario, por un delito de cohecho como la Fundación Ciudadano Inteligente se creyó. Porque en definitiva estamos castigando simplemente el delito tributario, el haber emitido una boleta ideológicamente falsa para obtener dinero y financiar las campañas políticas. Pero si no se hubiera emitido esa boleta, ¿qué es lo que dice la Fiscalía respecto a ese hecho? ¿Es un delito o no es un delito? La posición que ha marcado, y por eso me preocupa la palabra precedente, la posición que ha marcado la Fiscalía con esta decisión respecto a Jovino Novoa es que si no se emiten estas boletas ideológicamente falsas, el financiamiento ilegal por parte del sector privado a los políticos es totalmente lícito y no constituye delito. Y eso es lo peligroso de lo que ha hecho la Fiscalía con la decisión de Novoa y que puede ser un precedente para el resto de los involucrados y para el futuro.